En el primer video comentamos que íbamos a tratar varios temas, no solamente de la ferretería en general, sino otros temas de interés público y interés general. Así de que hoy vamos a analizar el desarrollo de la sociedad. Para ello, como yo no sé no lo sé todo, pues a veces me tengo que auxiliar, y hoy en esta ocasión me va a ayudar mi nieta Ingrid Lucio. Ahorita va a hacer su aportación en su momento que le toque a ella. Entonces, continuando con el tema de la evolución de la sociedad, es un tema muy interesante y a la vez de mucha controversia, así es que vamos a tratarlo lo más sencillo posible. Desde hace más de 1000 años, incluso antes de Cristo, ya existían unas embarcaciones que se llaman galeras. Estas galeras eran utilizadas para, aparte de la pesca, para transportarse grupos de personas grandes, con hasta 40 remos. Eran unas barcas de 40 remos o más. Y ya después de Cristo, ya en tiempos de los romanos, sirvieron en el Mediterráneo para hacer expediciones a otras tierras, o incluso en las guerras, o habitar islas que se encontraban. Pero esas ya eran unas galeras muy modernas, que llegaban a tener de hasta 180 remos. Así de que ya eran embarcaciones muy modernas para su época. Esta galera viene siendo manejada, tripulada por remeros que eran esclavos. Así de que cada remero manejaba un remo, ya que era bastante pesado, y todos manejaban al unísono, movían los remos al unísono para que no hubiera desfasamiento en cuanto al avance y fuera más efectivo. No, como eran esclavos, los llevaban amarrados de los pies y no había posibilidades de que se amotinaran, porque ya sabían que un amotinamiento pues iba a tener como consecuencia la muerte. Así de que todos remaban hacia una meta, a un solo fin. Ahora, esta galera era realmente un mundo de hombres. Era manejada y tripulada por puros hombres. Ahora acá vamos a utilizar un dibujo para englobar a todo el universo de la sociedad. Este viene siendo el universo de la sociedad, todos en general, todos los humanos que había en ese tiempo. Así de que aquí vamos a partir para ir analizando cómo ha ido evolucionando la sociedad. Si este mundo social fuera una galera, diríamos que la galera o este mundo va girando, viajando o moviéndose a un ritmo, a una meta que ellos tienen como finalidad. Uno de los primeros sistemas de la sociedad que existieron, ya desde que empezaron a hacer como sociedad hace aproximadamente de 10.000 años, ya se había sobresalido ciertas personas por su habilidad o porque así fueron siendo causadas a que se dividieran en amo y esclavo. Esta fue, digamos, una de las primeras divisiones que ha tenido la sociedad. Vamos a marcarla aquí. Ahí la sociedad ya representa una división. Entonces, amo y esclavo. Ya ahí ya se ve una sección de que se empieza a dividir. Si continuamos analizando las siguientes formas
de esos sistemas, ya después surgieron lo que son los ricos y los pobres. En aquel tiempo, pues el dinero que se manejaba eran los artículos de consumo. Así de que aún así se puede manejar que ya había quien podía acumular más cantidad de granos o más cantidad de objetos, y el que tuviera más pues iba sobresaliendo como rico y como pobre, el que menos lograba conseguir o acumular. Así de que ahí ya surgió otra división en la sociedad, que sería de esta forma. Ricos y pobres. Si seguimos aquí, conforme pasa el tiempo, van saliendo nuevas formas de asociarse. Ya el ser humano va teniendo la necesidad de creer en dioses o creer en algo superior a él, y ya empiezan a formar lo que se llaman las religiones, ya sea católicos o cualquier otra. En este caso tomé como ejemplo los católicos y ateos. Esto ya provoca de por sí otra nueva división en lo que es el universo de la humanidad. Ahí la humanidad se va fragmentando cada vez más. Después, digamos, a ver que el mundo se empieza a politizar, pero para esto, para llegar hasta este punto de la evolución de la sociedad, han pasado más de 9000 años para llegar a este punto. Así es de que hubo una existencia de convivencia muy larga, de más de 9000 años, y aquí la gente ya había alcanzado un equilibrio de sociedad donde no había tanta desconfianza, tanto envidia, sino que se llegó a un equilibrio donde ellos ya aceptaban el ser pobres o ser ricos, lo daban como un hecho de que así debería de ser, que no habría por qué sentir inconformidad. Hasta ahí había conformidad, hasta cuando en Francia llegó la hambruna por la falta o la exageración de acumulación de riqueza de unos contra los pobres, que ya no tenían incluso nada que comer. Ahí empezó a gestarse la Revolución Francesa, cuando ya se hastiaron y quisieron y se sublevaron contra el rey. Entonces ya ahí hubo una división de a las exigencias del pueblo. Querían derrocar al rey, incluso matarlo, y se empezaron a dividir los sectores políticos en varias agrupaciones, hasta quedar un grupo de políticos que querían el derrocamiento del rey, y otro que querían conservar los mismos privilegios. Así que cuando hubo las controversias en las reuniones, los dos grupos antagónicos, sin pensarlo y sin proponérselo, unos se agruparon del lado izquierdo y otros del lado derecho en la tribuna, y ahí nació el término de derecha y de izquierda. Los de la derecha eran los que querían la muerte del rey, y los de la izquierda los que querían conservar los privilegios. Así de que aquí ya se notó una división mucho más grande en la política, dentro de la sociedad. Vamos a ponerle aquí una división más. Derecha, izquierda. Como ven, cada vez más se fragmenta y se empieza a dividir el mundo.
Ya pasando de la Revolución Francesa, viene el capitalismo, el capitalista y el comunista, que es un sistema más complejo de sociedad, donde el capitalista eh, trata de ser el que se imponga su forma de sistema en todo el pueblo, sin permitir que el comunista prevalezca. Así de que ahí se divide nuevamente la sociedad, y otra fragmentación más que la vamos a anotar aquí. Capitalista, comunista. Aquí seguimos avanzando. Ya después de la revolución industrial, ya se empiezan a sobresalir la democracia y el sistema socialista. Pero para esto pues ya han pasado muchas generaciones, y ya ha habido gente intelectual que ha aportado ideas para llegar a lo que es la democracia y el socialismo. Y ahí ya es otra gran división que ocurre en la sociedad. Así que marcamos aquí una división más, que es democracia y socialismo. Ahora seguimos avanzando en la aparición de las diferentes formas de evolución. Aquí aparece una forma de ruptura muy grande. La mujer, al darse cuenta de que si otras formas de la sociedad ha habido avance, porque en la cuestión de la política no lo hay también, entonces empiezan a agrupar para exigir sus derechos también, igual que un hombre. Y aquí hay una nueva división en la sociedad, y la vamos a marcar. La vamos a marcar completamente por la mitad. Hombre, mujer. Y ahí, al ver que son casi igualdad en cuanto a cantidad de hombres y mujeres que hay, pues ya aquí es la ruptura más grande que hay en la sociedad, comparándola con lo que ha habido con anterioridad. Y continuamos a la siguiente evolución. Ya aquí aparece una subdivisión en el aspecto de la mujer, y hay mujeres feministas que quieren buscar cierta igualdad con el hombre, y empiezan a agruparse para exigir sus derechos como iguales. Y sus antagonistas son el machismo, que no desea que intervengan en asuntos de hombres. Y aquí hay otra ruptura muy grande en la sociedad. La marcamos aquí. Aquí regresando un poquito a la mujer cuando adquirió sus derechos, aquí en México fue alrededor de 1950. Para tomarlo como referencia, cuánto ha avanzado el desarrollo de la humanidad en demasiado tiempo, y va a ser el parteaguas para analizar cuánto va a avanzar en muy poco tiempo. Vamos al siguiente renglón. Aquí aparece una palabra nueva que en ese tiempo fue una revolución,
Ahorita pues ya lo tomamos como que fue algo muy leve y sin mucha relevancia, pero en aquel tiempo sí fue relevante el empezar a escuchar términos nuevos, unisex y conservadores. Aquí pretendían que el hombre y la mujer fueran exactamente iguales, no hubiera diferencias ni en sus gustos, ni en sus acciones, ni en ningún comportamiento dentro de la sociedad, que fuera una sola persona, no hubiera hombre o mujer, sino que fueran los dos unisex. Aquí en esta ruptura también la vamos a notar acá. Aquí vamos viendo cómo la humanidad, cada vez la sociedad se va fragmentando, cada vez es más el espacio que va ganando la división entre unos y otros. Pasamos al siguiente. Aquí nace un sistema de tipo capitalismo que, al ser el sistema capitalista y la democracia, al ser sistemas fallidos, ya los investigadores o los pensantes de ese tiempo ya han empezado una alternativa en el neoliberalismo y conservadores. Este neoliberalismo aquí en México empezó en 1968 con Salinas de Gortari. Fue el que trajo este sistema político a México. Ya antes se había introducido en otros países, pero aquí fue hasta entonces neoliberalismo y conservadores. Aquí fue otra división, no solamente en la sociedad, entre hombre, mujer y las demás divisiones, sino también en la política y en lo económico. Con este neoliberalismo se creó una especie de libertinaje para la creación de la riqueza. Los pudientes sentían la necesidad desbordada de acumular riqueza, así de que proliferó mucho la corrupción en todos los ámbitos, no solamente en el político, sino que permeó hasta en la sociedad. De ahí en adelante cada vez fue más notoria esa hambre de acumular riqueza hasta nuestros días. Vamos a avanzar en el siguiente. En el sistema político en México hubo otra ruptura todavía más grande entre los antagonistas, que era el PRIAN y el PRD, pero aquí ya inicia un antagonismo no solamente en lo político. En esta división no solamente se fragmentó, se dividió, sino que hubo una polarización entre ambos, pero esta polarización llega hasta el odio, ese odio que los hace ciegos para, de un lado, reconocer los logros del otro, y no, esa ceguera no los deja reconocerlo ni de aquí para allá ni de allá para acá. Así de que eso ha sido un problema, y por eso llegan ahí hasta convertirse en un odio de uno contra el otro. Aquí ya se empieza a ver, o empiezan a formar agrupaciones entre todos estos cambios que ha habido en el sistema. Se empiezan a agrupar y son llamados los progresistas,
Y del otro lado siguen los conservadores que sigan todo igual. El siguiente avance en la división de la sociedad se lleva a cabo entre los nuevos vegetarianos y los carnívoros. Los vegetarianos son convencidos de que es más saludable comer vegetales y por otro lado no sacrificar al animal. Y los carnívoros, pues ellos siguen siendo con su dieta normal, pero aún así hay un cierto odio entre unos y otros. Esto es lo que marca esta división. Aquí nos encontramos ahora con una nueva modalidad de los ecologistas. Son aquellos que pretenden proteger y salvaguardar la ecología y lo han hecho de una forma tan acérrima que sí han ganado gran espacio. Vamos a marcar también aquí esta otra división que se ha provocado entre ecologistas y conservadores. Vamos a continuar con la ideología de animalistas y humanistas, que también es conocido como antropocentristas. Esto es importante en la división del universo, ya que ha habido un cambio importante en la dieta de los humanos, ya que los animalistas se han encargado de cuestionar con qué nos estamos alimentando. Y esto, al igual, ha tenido un gran impacto en las tradiciones. ¿Por qué? Porque la gastronomía de todos los países principalmente está basada en productos de origen animal y ahora está siendo totalmente cuestionado. Además de que ha tenido un gran impacto en la economía y en el mercado, porque se han visto mayormente pedidos, productos que sean de no origen animal o que no contengan explotación animal o experimentación. Por lo tanto, también en la ciencia ha tenido un gran impacto, porque antes se realizaban experimentos con los animales para poder crear productos o para poder generar servicios, incluso para nuestro propio entretenimiento, y actualmente es algo totalmente cuestionado gracias a los animalistas, y los antropocentistas se encargan de cuestionar a estos, y por eso ellos han sido fundamentales para dividir al universo. Vamos a continuar con la comunidad LGBT y los conservadores. Ambos se han encargado de desafiar las normas tradicionales, impactando mayormente en la educación de las nuevas generaciones, ya que ahora hasta en los libros de texto de la educación pública vienen incluidas ideologías de la comunidad LGBT, y hay muchas personas que no están de acuerdo con ese tipo de educación, impactando y fomentando mayormente en la violencia entre ambas partes, y al igual en la salud mental, ya que su odio está basado principalmente en estereotipos, y esto provoca que las personas quienes están siendo atacadas pueden generar baja autoestima. Y por eso es una ideología que divide una vez más al universo. Dentro de los avances que ha habido en la polarización de la sociedad, encontramos los abortistas y los pro vida. Ambos defienden su idea, su ideología, y crean una serie también muy acérrimo de odio entre unos y otros. Los dos, según tienen la razón, no lo sabemos, pero alguien va a tener que salir perjudicado, y creo que es el niño por nacer, pero no somos nosotros los que vamos a decidir. También aquí hay una división dentro de la sociedad. Y pasamos al siguiente. Que es la eutanasia.
La eutanasia son aquellos que están a favor de que se muera algún paciente o le den muerte a un paciente, que él pudiera llegarlo a pedir o sus familiares para que ya no sufra. Pero en esta de la eutanasia estaría bien si fuéramos nosotros unas personas justas, pero puede haber muchos motivos para que una persona la declaren injustamente, que esté enferma y acaben con su vida. Entonces es muy riesgoso tomar este tipo de, de idea, pero por lo pronto en lo que se decide o se acepta por ley que sí se haga o no se haga, mientras pues está dividiendo a la sociedad también. Y luego, si con esto no fuera suficiente, con esta división, todavía hay ideas que parece como si fueran unos disparates. Están los terraplanistas contra los conservadores que piensan, o los globistas que piensan que la Tierra es plana y defienden su idea y tratan de demostrarlo a toda costa. No prosperan, pero ahí están forzados a tratar de hacerlo y están creando también otra división. Igual los domistas también, parece otro disparate. No sé lo que siga que vaya a ser, si vamos a terminar esta sociedad a base de disparates, pero los domistas piensan o creen ellos, están seguros de que la Tierra está envuelta en un domo que no permite salir de ella hacia el exterior, hacia el espacio exterior. Así es de que no vamos a terminar convenciéndolos de algo que mucha gente cree que es un disparate y que no tiene ningún objetivo, únicamente el de dividir más. Con esto hemos visto, bueno, aquí vamos a hacer la división también de los domistas. Y como ven ustedes, la sociedad ha quedado toda completamente dividida y si a eso le agregamos la polarización, entonces la sociedad queda fragmentada. Aquí vamos a señalar así, la están polarizando, y si a eso le agregamos el odio a cada uno de estos antagonistas, entonces vemos que nuestra sociedad ha quedado dividida, ha quedado polarizada, odiada, y eso la ha convertido en una sociedad pulverizada. Y una sociedad que no es fuerte y está pulverizada de esta forma, pues es fácil de que sea atacada y no se pueda defender por intereses ajenos a su evolución normal. Vamos a hacer una línea del tiempo. Miren, aquí pusimos desde el 2024, que es el día de hoy, pasando por la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, el nacimiento de Cristo, y esto se va hasta 10.000 años atrás. Imaginen ustedes, de 10.000 años atrás hasta 1968, casi son 9.950 años, casi toda la vida de la humanidad ha tenido una evolución natural y ha creado un esquema de vida lenta y pacíficamente, pero basada en pensadores, en gente que ha dedicado su vida al pensamiento, a la planeación, para el buen vivir de la humanidad. Desde
Platón, Sócrates, Aristóteles, mismo Cristo y muchos otros filósofos que han hecho que esta evolución dure 9.950 años, y vean la cantidad de avances que ha habido en esos 9.950 años, y vean en 50 años cuánto la hemos bombardeado de ideologías y de ideas, entonces, y que no sabemos realmente cuáles son los filósofos o los pensadores que han logrado estos avances en 50 años, unos avances que de la noche a la mañana aparecen y tenemos que darlos por aceptados. Aquí es una evolución natural de la humanidad. Acá es una evolución encausada por una ingeniería social que no sabemos cuáles sean sus planes, por qué tan abruptamente nos presentan todos estos avances en la sociedad. Eso lo que está logrando es una sociedad débil que está a merced del mejor postor. Pues como ustedes ven, eso es lo que queda de nuestra sociedad. No sabemos el día de mañana qué otra nueva tendencia vaya a tomar.